A continuación, anochece en Buenos Aires, que no es poco. Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. El domingo en la tribuna un gordo se resbaló. Si supieran la avalancha que por el gordo se armó, rodando por los tablones hasta el suelo fue a parar, mientras todos los muchachos se pusieron a gritar: deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por allí, deben ser los gorilas, deben ser, que andarán por aquí. Muy buenas noches o muy buenas tardes. Anochece en Buenos Aires, pero con mucho frío, con mucho frío. Miren cómo estoy hoy vestido acá. Estoy como si estuviese en el polo, ¿eh? Me vine, para colmo yo soy recontra friolento. Les cuento que el otro día estaba, antes de ir al partido, lo vi con un amigo, el partido, y resulta ser que estaba en la Americana, esa famosa pizzería, y me fui a comprar unos pastelitos criollos, ¿no? Adelantándome un poquito al 9 de julio, en fin, para ser un poco golosos con el resultado final y festejar. Y en la mesa, con el frío que hacía, vos sabés, Marcos es mi operador hoy, había en una mesa sentados dos tipos rubios que se levantan y eran escoceses, andaban con la pollerita, la pollerita y las piernas así, a puro pelo, ¿viste? Y yo dije, pero estos tipos no tienen frío. Bueno, en Escocia debe ser más frío todavía que acá en Buenos Aires. Bueno, les cuento que en la segunda parte de nuestro programa, este programa está siendo grabado, ante todo, porque mañana, 9 de julio, feriado nacional, Día de la Independencia, la radio tiene sus puertas cerradas. Pero como esta es una radio no solamente con aguante, sino es una radio en serio, nos brinda la oportunidad para salir al aire y mantener nuestro ritmo del programa, grabarlos, los programas, cuando se dan este tipo de situaciones. Entonces, estamos grabando el programa y en la segunda parte del programa vamos a tener, pero mirá, no se vayan, porque es un lujazo, ¿eh? El hombre se llama Gustavo Dalmaso, es historiador, da clases en la Facultad de Filosofía y Letras dependiente de la UBA de Historia Contemporánea, o sea que es docente universitario, y además el hombre ejerce el periodismo, y vamos a estar hablando precisamente del tema de la independencia nacional que festejamos el 9 de julio, cómo se fue formando la argentinidad, cómo fue decantando el proceso que se inició en el año 1810 y tal vez un poquito antes ya, en el año 1809, y tal vez un poquito antes,
1809 me refiero a la revolución de Chuquisaca, en lo que hoy es Bolivia, pero que formaba parte de las provincias unidas del Río de la Plata, o del virreinato del Río de la Plata, para ser más precisos, y antes también con la revolución de Tupac Amaru en el Perú, ¿verdad? Bueno, así que no se lo pierdan, porque yo te garantizo que va a ser una entrevista como pocas. Muy bien, comenzamos el editorial. Bueno, comenzamos el editorial y me veo obligado, no me queda otra alternativa que hablar sobre fútbol. Acá me va a ayudar un poquito en su opinión Marcos, que también es hincha de un club que tiene las mismas colores y diseño que la camiseta argentina. Él es hincha del Racing Club de Avellaneda, la academia del fútbol argentino. Bueno, mamita, qué partido, mamá. ¿Vos lo sufriste, Marcos? Lo sufrimos bastante. A mí me agarró en 3 partes distintas el partido. No me digas. Lo empecé a ver en el trabajo, lo seguí en el colectivo y lo terminé de ver en mi casa. Mirá. Por distintos motivos. Primero porque en el trabajo creo yo que tengo un compañero mufa. ¡Opa! Eso es muy jodido. Cuando sí. A uno sos mufa, no se lo saca en toda su vida, ¿eh? Que espero que no esté escuchando, pero bueno, debe sospechar que lo es. Entonces dije, no, mejor, ya que tengo la posibilidad, me retiro. Sí. Y escuchando en el camino, bueno, era el último partido de Messi, afuera del Mundial, desastroso todo, un panorama desolador. Y después, de un momento para el otro, justo cuando bajo del colectivo, frente a una calle totalmente desierta, en un kiosquito, escucho el gol de fondo. Impresionante. Sí, y ahí cambió completamente la situación. Vos sabés que cuando primero hicieron el gol en posición adelantada, yo dije, ya empezamos mal. Segundo, cuando se pusieron el penal fue terrible. Yo le vi la cara a Messi y dije, uy, y para colmo Messi en el primer tiempo no estaba afinado, no le salía una. Volvieron los fantasmas, ¿no? Sí. Cuando nos pusimos 2-0, le dije a Rolando, mi amigo, nos volvemos para casa. Tomamos un avión de aerolínea y volvemos para Buenos Aires. Pero vos sabés que cuando hubo el break que han inventado los norteamericanos para hidratación, que en realidad es para ganar guita. Break publicitario. Sí, porque venden $600 millones en 15 minutos, entre otras cosas por las apuestas deportivas, que es una barbaridad lo que hacen. Realmente la ludopatía ahí es global, ¿viste? Raya la inmoralidad desde mi punto de vista. Pero cuando fuimos ahí, ¿viste? Ya la Argentina empezaba a presionar, a martillar y qué sé yo. Hubo 2 cambios muy importantes, ¿no? Lo sacaron a Lautaro, a De Paul, ¿no? Lo metieron a Lautaro y empecé a notar como que estaban cansados los egipcios. Y que no le daban más las piernas. Cuando nos pusimos 2-1, dije, epa, faltan 20 minutos acá. Cuando a los 3 minutos nos pusimos 2-2, dije, epa, este partido se puede ganar. ¿Sabes por qué? Porque lo relacioné con lo siguiente. El partido se jugaba en la ciudad de Atlanta. Y yo soy del Club Atlético Atlanta. Y Atlanta, el otro día, en el reinicio de la Primera Nacional, fuimos a jugar con Quilmes, y perdimos 1-0 en los últimos 30 segundos del partido. 30 segundos y perdimos. Entonces yo no sé por qué dije... Hoy día los partidos se definen así, y cuando la Argentina fue impresionante,
impresionante. Además de que, por supuesto, aparecían en la tribuna argentina 2 banderas del Club Atlético Atlanta, ¿no? No podía ser de otra forma. Lo que ha llorado este hombre Messi, lo que ha llorado, pero estaba largando todo, pero durante 15 minutos lloró. No había forma de consolarlo. Lloraba de alegría, ¿no? Y de sufrimiento. Y un poco también, supongo yo, depresión, porque aunque sea el mejor jugador de la galaxia, también es un deportista que se nota que se mete él mismo presión. Y bueno, no es para menos en un mundial, con todo lo que significa, sabiendo que ya el cuerpo no le da y el querer tal vez exigirse más y que el cuerpo no te responda, me imagino que significa mucha presión, sobre todo teniendo a la familia, además de los millones y millones que estamos detrás, pero es impresionante lo que significa el fútbol para él. El egipcio Salah, que es buenísimo, se hizo un golazo, le dio el pase, pero se mandó como Maradona a Pilot como 3 o 4 jugadores. El egipcio Salah en un momento dado miró al cielo como diciendo, ¿cómo se nos escapó este partido? Y se les escapó por una cuestión, me parece a mí, temperamento. El temperamento es lo que te lleva a que si perdés honrosamente, pero también podés ganar, ¿no? Así que bueno, chapó para la selección. Por fin una alegría para el pueblo argentino que salió a la calle, Avenida Corrientes, iban todos hacia el Obelisco, una fiesta. Mirá, me contaron que en Atlanta salió la hinchada argentina a las calles. La policía norteamericana quiso, pero como era todo pacífico y muy alegre, hasta los canas se pusieron del lado de los argentinos, ¿verdad? Pero donde acá evidentemente no se banca la alegría popular en esta ciudad, terminó con represión. La policía de Macri, de Jorge Macri, innecesariamente, pero si todo estaba bien. Y además hubo un pelotudo, perdonen la expresión, que tuvo que ser protegido por la policía porque el tipo fue a festejar con una bandera de Israel. Pero a ver, qué desubicado, por favor. Si hay algo que por lo menos nos puede mantener unidos a los argentinos hasta que finalice el campeonato, es el fútbol, es la selección argentina, con los colores argentinos. ¿Cómo vas a ir con una bandera de Israel a festejar el triunfo de la selección nacional? Bueno, estas son las cosas que provoca Milei, ¿no? Con todo lo que, bueno, ya sabemos de Milei y su alianza estratégica e ideológica con el sionismo de derecha extrema que representa el gobierno actual de Israel. Bueno, lo cierto es que nos preparamos para el sábado. Che, y vos sabés que me voy olfateando, de a poquito se va creando el ambiente, me parece, para cruzarnos con el país de los galos, con la selección de Asterix, de Mbappé. ¿Por qué? Porque ahora quedan 8 equipos. Bélgica dio cuenta de Estados Unidos y volvió las cosas a la realidad después del papelón que hizo Trump con ese número 9, que no pasó nada, lo marcaron, lo absorbieron entre 3 y no pudo hacer un pase. Pero esto de imponer en forma patotera, agresiva, y no entender lo que es el fútbol, porque no lo entiende, apretarlo a Infantino para que suspendiera la tarjeta roja y que se va. Bueno, señoras y señores, el fútbol es fútbol, 4-1 y a la cucha, los norteamericanos. Noruega dio con ese número 9 vikingo que tienen y esa ceremonia del remo, Cal se llama o algo así. Haaland. Dio cuenta de Brasil.
Epa. Otro que se le comió en un par de minutos, Sí, él solo. Sí. Impresionante también los goles que se perdió Brasil, ¿no? Estaban nerviosos, estaban poco precisos. Yo creo que a Brasil le pasa lo mismo que le pasa a Boca después de perder la final del Madrid. O sea, es una cuestión mental. Exactamente. Inglaterra, bueno, le dijo a los mexicanos, chau, ¿viste? Si Adelita se fuera con otro, andate con Adelita, le dijeron a los mexicanos. A mí me hubiera gustado que hubieran ganado los mexicanos. Es que realmente hicieron un mundial muy bueno, muy bueno. Sí. Con mucha garra. A ver, yo cuando juega un equipo sudamericano contra los gringos, yo soy patria grande. Estoy con Uruguay, estoy con Brasil, estoy con México, estoy con Ecuador, ¿viste? No hago miramiento. Después cuando nos enfrentamos entre nosotros cambia un poquito el asunto, ¿no? España le aguó la fiesta a Cristiano. Si hay un tipo soberbio y antipático en el fútbol, es precisamente Cristiano, ¿verdad? Y bueno, y ahora se vienen realmente los partidos definitorios. Francia va a enfrentar a Marruecos. A propósito de Francia, demostró que no es un cuco Francia, que si lo marcás, no son ese equipo arrollador. Y la verdad es que Paraguay, dignísimo papel. Estuvo mal Mbappé en no saludarlo al arquero paraguayo. Durante el partido ambos se sonreían, sobre todo cuando Mbappé frecuentaba el área chica, y después se hizo un comentario, trascendió, es que Mbappé le decía al arquero paraguayo, ¿me das un besito? Porque habla muy bien el español Mbappé. Y el paraguayo le decía, y bueno, ya que estamos, pero después le tendría que haber dado la mano, ¿no? Tomársela solo al vestuario como una estrella. Ahora, la que estuvo peor, pero peor, fue la diputada paraguaya de apellido Amarilla, que lo trató a Mbappé de mono, de negro, qué sé yo, y realmente esto motivó todo un intercambio entre las cancillerías, porque la Cancillería francesa se quejó ante la paraguaya, intervino Macron y qué sé yo, y bueno, y ahí quedó el asunto, porque tampoco van a ir a la guerra por un tema así. Cosas curiosas de la historia. Vos sabés que Paraguay tuvo un dictador antes de Solano López que se llamó Francia. Mira vos, ¿no? Bueno, lo cierto es que Francia ahora va a jugar con Marruecos. Interesante lectura, porque van a jugar un colonizador con un colonizado. Acordate de la película Casablanca, Humphrey Bogart, cuando en Casablanca empiezan a cantar la marsellesa los tipos, ¿no? En parte Marruecos fue colonizado por Francia y en parte también por España. Pero Francia tuvo el mayor territorio de lo que hoy es Marruecos, el reino de Marruecos, que juegan bien. Bueno, España va con Bélgica. Noruega, esta va a ser un duelo terrible, Noruega, Inglaterra, dos grandotes, rubios, pesados, no lucen cuando juegan, pero son efectivos. Y nosotros vamos con Suiza. Ahora, Suiza, ¿qué lectura podemos hacer de Suiza? Suiza es una confederación de países. Es un país confederado. En Suiza se hablan 3 idiomas. En Suiza hay una parte que está dividida en cantones, digamos, ¿no? Hay un cantón que es alemán y se habla el alemán y su capital es Zúrich. Hay otro cantón que es italiano y se habla el italiano y su capital es Lucerna, ¿no? Lucerna, sí. Y hay otro cantón
que es francés y se habla el francés y su capital es Ginebra. Así que de a poquito nos vamos acercando a Francia, por lo menos en el idioma, en las costumbres, en el clima, y bueno, y esperemos no sufrir tanto como... Pero ¿sabes una cosa? Para ser campeón vos tenés que sufrir. El campeón no es el tipo que va, ¿viste? Y como están haciendo, difundiendo en algunas redes, que Argentina tiene todo arreglado con la FIFA, con Fantino. Al contrario, yo creo que es muy posible que Argentina en esta instancia la entren a bombear. Ojo, ojo. Pero yo estoy convencido de que tenemos el mejor equipo del mundo. Con una personalidad, con un estilo de juego, no rifar la pelota, tener paciencia, y tenemos un banco con dos pibes, dos pendejos impresionantes. Uno se llama Barco, y el otro, el heredero, estoy convencido, de Messi, Nico Paz. Esos dos pibes los metés y son dos leones, ¿viste? Te hacen un despiporre terrible en el equipo contrario. Bueno, para festejar vamos a pasar un tema alusivo. Se llama La Cuarta Estrella en versión hinchada argentina, y gozalo como lo vamos a gozar Marcos y yo. Estás escuchando Anochece en Buenos Aires. Que no es poco. Bueno, el que no pierde tiempo, como se preveía, iban a aprovechar este momento de cierta distracción del pueblo argentino, hasta por ahí nomás, hasta por ahí nomás, porque nosotros somos muy intensos en esta parte del mundo, es el gobierno, y el ministro de Economía más brillante de la historia, según nuestro presidente, el señor Caputo, está aprovechando el Mundial para hacer de las suyas. Y hoy o ayer se publicó en el boletín oficial la nueva decisión por decreto de contraer más deuda para pagar los compromisos de nuestra deuda soberana con nuestros acreedores. Y bueno, y se trata nada más que de una cifra menor,
3.200 millones de dólares. ¿Pero qué son 3.200 millones de dólares? Una bicoca. Y bueno, el señor Caputo ha contraído esta deuda con 3 bancos, con el Banco de Vizcaya, el Banco Francés y de Vizcaya, más conocido por BBVA, con el Banco Santander, muy ligado al Opus Dei, y con el banco alemán, el Deutsche Bank, para pagar una deuda que totaliza 4.000, mejor dicho, yo me equivoqué en la primera suma, son 4.350. Son 3.200 millones de dólares para contribuir al pago de 4.350 millones de deudas, ¿se entiende? Y para ello contó con el ok de 2 entidades supranacionales en el mundo bancario, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Ahora bien, esto no es que estos tipos te prestan la guita y te dicen, ay, sí, nos gusta el fútbol, Lionel Messi, la escaloneta, y nos cae muy bien la Argentina y qué sé yo. No. Acá va a haber que pagar una comisión que va a pagar la Argentina a estos bancos, que es del 0,5% sobre la suma de la deuda de 4.350 millones de dólares, lo que implica que esto implica aproximadamente 60 millones de dólares de comisión que se quedan estos bancos. El banco BBVA y el Santander van a prestar 2.000 millones de dólares de los 3.200, y por consiguiente los otros 1.200 millones de dólares van a ser aportados por la Deutsche Bank. En algunos de estos bancos se desempeñó profesionalmente en alguna etapa de su vida nuestro actual ministro de Economía, que creo que fue en el Deutsche Bank. Ahora, además de esto, en los contratos, esto se hace con contratos, no se hace de buena fe y de palabra. Bueno, aquí intervienen abogados, profesionales del derecho, que son estudios jurídicos muy poderosos, que tienen una clientela selecta. Además de los 60 millones de dólares que se van a llevar estos 3 bancos por comisión, la Argentina se compromete a pagar aproximadamente unos 200.000 dólares en concepto de honorarios por la actuación profesional de estos abogados que integran estos estudios jurídicos. Bien, así que continuamos con el desarrollo de lo que está ocurriendo en la Argentina en pleno mundial y que tiene que ver con la justicia. Pero para no ser tan, digamos, ya vamos a hablar de algunos temas judiciales, te cuento que se conmemoran esta semana 2 acontecimientos que tienen que ver precisamente con la justicia. Ayer, mejor dicho, hoy, 8 de abril, este programa está siendo grabado para salir mañana, 9 de abril, se está conmemorando el Día del Abogado Laboralista. Este día se instituyó como consecuencia de que en el año 1977, en la ciudad de Mar del Plata, entre los días que corrieron entre el 6 y el 13 de julio, se secuestraron a 14 abogados laboralistas.
y entre ellos se encontraba el doctor Norberto Centeno, que fue el principal responsable de la redacción de la Ley de Contratos de Trabajo, que constaba de 305 artículos y que se puso en vigencia en el año 1974, es decir, 2 años antes de la irrupción del golpe militar encabezado por Jorge Rafael Videla, Emilio Agosti y el almirante Macera. Bueno, de estos abogados que estuvieron en un centro alojados, por supuesto, bajo tortura, en un centro clandestino ahí en Mar del Plata, sobrevivieron apenas 2. Y entonces hoy ya terminó, porque era de 16 a 20 horas en la sede del sindicato La Bancaria, que dirige el diputado Palazzo, se llevó a cabo una serie de paneles conmemorativos para reivindicar la memoria de estos abogados, y esto fue organizado y convocado por la corriente de abogados 7 de julio y por distintos gremios en donde también participaron jueces o ex jueces del fuero laboral, y que tiene una gran trascendencia, no solamente por rescatar la memoria de quienes ofrendaron su vida, como el doctor Centeno, en el ejercicio de esta rama del derecho, que desde mi punto de vista es la más humana que hay, porque se trata nada más y nada menos que de defender la principal actividad con la cual puede desarrollarse un ser humano, que es el trabajo, sino también por la agresión constante a la que es sometido el derecho laboral por parte de este gobierno liberal extremo que ha desguazado prácticamente la legislación laboral aplicable en beneficio de quien suele ser la parte que impone condiciones, la parte más fuerte cuando se establece una relación de trabajo, que es concretamente el sector empresario. Pero también se conmemora otra situación que tiene que ver también con la pasada dictadura cívico-militar. Y nos remontamos en el tiempo al 4 de julio del año 1976, en el barrio de Belgrano, de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en donde fueron masacrados unos curas palotinos de la congregación de los curas palotinos, que tienen que ver con una congregación de curas irlandeses, si no me falla la memoria. En esta oportunidad fueron masacrados los curas Alfredo Kelly, Alfredo Litzen y Pedro Dufo, junto a los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti. Ellos se encontraban en ese momento en la sede de la casa parroquial, que queda en la calle Estomba al 1900, en el barrio de Belgrano. Más o menos a las 2 de la mañana del día 4 de julio del año 1976, el señor Julio Víctor Martínez regresaba a su casa, que estaba ubicada a metros de la parroquia, sobre esta calle, cuando le llamó la atención 2 autos sospechosos que estaban estacionados ahí, en la zona. Se trataba de 2 Peugeot modelo 504, que era un coche de lujo en esa época, uno de color rojo, según relató, y el otro de un color claro. Este muchacho, porque era un muchacho en esa época,
decidió ir a la comisaría número 37 del barrio para dar aviso de este movimiento que a él le parecía extraño e inusual. La comisaría estaba a cargo, por supuesto, de un comisario. El comisario se llama Roberto Fensore, y esa noche quien estaba al frente como jefe del servicio nocturno de esa comisaría era otro policía, el señor Héctor Raúl Oliveto. Oliveto, ante la denuncia hecha por el señor Julio Víctor Martínez, mandó un móvil para comprobar qué es lo que estaba sucediendo en el lugar. Ahora, Martínez no era un simple ciudadano, era el hijo del interventor en la provincia de Neuquén, que era el general José Andrés Martínez Waldner. O sea, el pibe tenía peso cuando habló con el jefe del servicio nocturno de la comisaría. Y entonces cuando la policía se dirigió hacia los dos Peugeot, se encontraron que había, que fueron 4, o sea, comisionaron a 4 agentes de la comisaría, que eran Miguel Ángel Romano, Serafín Lozada, Atilio Edgardo Juárez y el señor Agustín Báez. Al llegar, uno de estos policías, Romano, bajó del patrullero y se acercó a uno de los ocupantes de los Peugeot. El hombre se identificó ante el policía como que pertenecía a una fuerza de seguridad y le dijo que esa noche iban a hacer un procedimiento antisubversivo. Lo cierto es que el patrullero dio una vuelta manzana, se detuvo frente a la custodia de la casa de Martínez Waldner, porque tenía custodio, ¿viste? El viejo era general, y le advirtieron: mirá, si escuchás cohetazos, no salgas porque vamos a reventar la casa de unos zurdos. No te metas porque te pueden confundir. Bueno, a las pocas horas y a la mañana, ya entrada la mañana, a los seminaristas y a los sacerdotes los hallaron muertos por la mañana, cuando los primeros feligreses empezaron a llegar a la parroquia. Los que cometieron este aberrante delito dejaron pintadas o inscripciones en las paredes de la casa parroquial, refiriéndose a los dinamitados, que hablaban de que esto era una venganza por los dinamitados en Coordinación Federal. Porque días antes la organización Montoneros había puesto una bomba en el comedor de la Coordinación Federal, que era uno de los grupos, digamos, que montaban operativos dentro de la policía de esta ciudad, y bueno, pusieron una bomba y mataron una cantidad de policías y de personas que estaban en ese lugar. A ver, en principio actuó la justicia federal y su primera hipótesis indicaba que los curas palotinos habían sido asesinados por una patota de la Superintendencia de Seguridad Federal en represalia precisamente por esta bomba de Montoneros, que fue colocada el 2 de julio del año 1976 en el edificio de Moreno 1417, donde además funcionaba un centro clandestino de detención. Y lo cierto es que la Policía Federal, actúa acá el juez Rafecas, convocó a los 4 agentes estos que te referí de la comisaría número 37, porque entiende que en esta hipótesis razonada
en esa fecha la Policía Federal liberó la zona, o habría liberado la zona, para cometer el asesinato o la masacre. Lo cierto es que fueron citados ante el juzgado del doctor Rafecas los citados Romano, que tiene 72 años, Lozada, que tiene 76 años en la actualidad, Juárez, que tiene 81, y el señor Oliveto, que tiene 82. Y todavía Rafecas tiene tiempo como para decidir y resolver la situación procesal de estos imputados. Bien, ¿qué tal si pasamos un poquito de música? Y vamos a pasar un tema, el tema número 2, mi querido Marcos, de un músico que nos abandonó en los últimos días, que se llama Daniel Melingo, un tipo muy particular, hizo todas las vertientes que puede haber en la música, comenzó con el rock, últimamente se había dedicado al tango, tocó con todo el mundo, estaba seriamente afectado por una enfermedad broncopulmonar y nos dejó siendo muy joven, porque creo que tenía 60, ahora no me acuerdo bien si eran 58 o 68 años. Pero bueno, seleccionamos este tema que me pareció muy lindo y que se llama Sin Luna, en la voz de Daniel Melingo. Seguí escuchando Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Bueno, lindo tema, ¿no? De Melingo, que había construido un personaje bastante oscuro, ¿no? En la forma de vestirse y de interpretar las canciones. Qué sé yo, si tuviera que compararlo con un estilo cinematográfico,
parecía un personaje de un policial negro, ¿no? Un sombrerito así, en fin, hay un video de él que anda circulando por las redes, que interpreta, está bien, es original. En un bosque de la China, un chinito se perdió y anda a los tiros ahí con una flauta o un oboe en una mano y disparando al aire con una pistola, una cosa medio heavy, ¿viste? En fin, bueno, vamos a hablar un poco de política, de lo que pasó a nivel internacional. Si algo le faltaba a esta generación era además pasar y ser contemporáneo a un cisma en la Iglesia Católica. El último cisma que hubo fue en la Edad Media, cuando un movimiento de curas franceses, apoyados por el rey de Francia, partieron la iglesia, provocaron un cisma y durante varios años en la ciudad de Avignon, ubicada al sur de Francia, funcionó un Vaticano paralelo, digamos. Bueno, acá lo que ocurrió fue lo siguiente. Venían en conversaciones los que adhieren a la fraternidad sacerdotal San Pío, que tiene sus raíces y sus orígenes en el siglo pasado, en un personaje que fue el arzobispo de Francia, Marcel Lefebvre, que era un arzobispo preconciliar, ultraconservador, apoyado por la ultraderecha, y que se oponía a todo cambio dentro de la iglesia o apertura dentro de la iglesia, y que proponía volver a una iglesia tradicional y medieval en muchos aspectos. Entonces, ¿qué pasó? Este proceso que lleva unas cuantas décadas y que había pasado ya por Bostila, por Ratzinger, por el Papa Pancho, decantó en León ahora, en León XIV, que le había encomendado a un obispo argentino, Tucho Fernández, entrar en conversaciones para tratar de que no se produjese la fractura. Lo cierto es que días atrás el Papa les escribió a estos muchachos: les suplico desde el fondo de mi corazón, reconsideren su decisión, como un último intento para evitar el cisma. Lo hizo en una carta dirigida al sacerdote Davide Pagliarini, que es el superior general de la Fraternidad Sacerdotal San Pío, que es una congregación ultraderechista que, como te dije, fue fundada por el obispo francés Marcel Lefebvre. En la carta se dirigía a los rebeldes con un espíritu paterno, intentando evitar el desgarre de la túnica de Cristo, advirtiendo además las consecuencias que tendría la determinación de designar obispos de motu propio, no pasando por la autorización del Papa. Lo cierto es que en la localidad suiza de Écon, vuelve a aparecer Suiza, che, qué cosa, está dando vuelta, está dando vuelta a la Francia acá, la cosa. Bueno, en la localidad suiza de Écon, en una ceremonia al aire libre que transcurrió durante 5 horas, plagada de simbología muy tradicionalista, asistieron 15.000 personas mientras se transmitía por streaming en 6 idiomas para todo el mundo. La fraternidad consagró, o sea, hizo caso omiso a la advertencia del Papa León XIV y consagró a 4 nuevos obispos. El hecho, por aplicación del código canónico, supone la excomunión automática
de todas estas personas. O sea, ¡pum!, fuera de la iglesia, expulsión automática. Generaron, de hecho, un cisma que trataron de evitar los anteriores papas que yo te dije. Ahora, para el líder de esta congregación, el señor Pagliarini, él sostiene que en las circunstancias actuales nos parece un deber preciso hacer todo lo posible para recomponer la túnica de Cristo, desgarrada por fuerzas y presiones incompatibles con un espíritu auténticamente católico. Los 4 nuevos obispos se tratan del suizo Pascal Schreiber, el estadounidense Michael Goldate y los franceses Michel Ponsinet y Sivry y Marc Anapié. De acuerdo a la legislación canónica, los obispos, la designación, digamos, de nuevos obispos, pueden hacerlas otros obispos, pero siempre tienen que contar con la autorización previa del Papa, que es lo que acá no se dio. Y lo cierto es que como esta gente tiene una edad avanzada, estaban estos obispos ultraconservadores urgidos por el tiempo biológico y el transcurso del tiempo para llevar a cabo estas nuevas ordenaciones. Y bueno, lo cierto es que esta congregación, la de Pío, la Fraternidad Sacerdotal San Pío, fue fundada en el año 1970 por el arzobispo francés Marcel Lefebvre para oponerse a las reformas del Concilio Vaticano II, que abrieron el catolicismo al diálogo con una sociedad más moderna y con los otros credos, inaugurando una profunda reforma dentro de la Iglesia que dejó atrás, por ejemplo, la misa celebrada en latín y que se diera de espalda a los fieles. Esta gente rechaza estos cambios y han militado y militan en su contra, reclaman que el catolicismo sea la única religión reconocida por los estados, o sea, rechazan el diálogo ecuménico con las otras religiones. Y dicen que cuentan con 720 sacerdotes y 500.000 de fieles en todo el mundo, lo cual frente a 1.422 millones de católicos que tiene la Iglesia es un poco exigua, digamos, la suma, ¿no?, con la cual pueden enfrentarlos. Pero la ruptura existe y es significativa. Y atrás de todo esto seguramente está la derecha norteamericana de Donald Trump, que se lleva muy mal con León XIV. Lo cierto es que en el año 1988 Juan Pablo II había excomulgado a los curas lefebvrianos, pero Benedicto XVI los perdonó en el 2009, les levantó las excomuniones y buscó un acercamiento que no se logró por la intransigencia de este movimiento. El diálogo continuó con Francisco, pero tampoco hubo una solución final. Y lo cierto es que este italiano que los lidera sostiene: nos consideran rebeldes, pero nosotros solo queremos servir a la Iglesia como una madre en dificultad que sufre a veces porque es traicionada. Ahora, un dato interesante es el siguiente. Porque esta fraternidad reivindica el nombre de San Pío X. A ver, Pío X fue un papa italiano que en realidad se llamaba Giuseppe Melchiore Sarto, que fue el papa número 257 en la historia de la Iglesia. Nació en el año 1900, gobernó o ejerció su papado entre el año 1903 y 1914. Había nacido en el año 1835 en una familia humilde y campesina. Su lema fue el de restaurar
todo en Cristo. Y llegó a vivir hasta el inicio de la Primera Guerra Mundial. Entre otras cosas, promovió los cantos gregorianos en los templos, en las iglesias, en las ceremonias religiosas, y también promulgó el primer código de derecho canónico. Sí, señor. Ahí está. Eco, te absolvo, Marcos. Combatió al modernismo que ya se abría camino y se estaba planteando dentro de la iglesia, planteando una iglesia más moderna y relacionado con los temas contemporáneos, calificándolo de hereje. Fue beatificado en el año 1951 y canonizado por Pío XII recién en el año 1954. ¿Cómo contestó además el Papa León XIV? Designando a una mujer, porque estos tipos se oponen a que las mujeres formen parte de responsabilidad dentro del Vaticano. ¿Qué hizo León XIV? Y designó a una mujer, a la religiosa Alessandra Smerilli, o sea, otra italiana, le contestó al otro Tano, ¿viste? Compañera. Y la designó como prefecta del dicasterio. Dicasterios son ministerios en el lenguaje vaticano, para el servicio del desarrollo humano integral, convirtiéndola en la tercera mujer de la historia al frente de un ministerio vaticano. La monja, que es economista, además, va a asumir el cargo el 1 de septiembre, ahora dentro de poquito de este año, y va a suceder en el cargo a un cardenal canadiense, Michael Cerny, que se jubila, se retira, y va a estar acompañado en los primeros tiempos por un proprefecto, o sea, un viceministro vendría a ser. Los ministros en el Vaticano se dicen prefectos. Se trata del cardenal Fabio Baggio Smerilli. Fabio Baggio. Lo cierto es que Smerilli, esta monja, es una religiosa que pertenece a la orden salesiana, y tiene 51 años, ex economista, y nuestro Francisco la convirtió en el 2021 en la primera mujer secretaria, no ministra, de un dicasterio, o sea, de un ministerio. El mismo que ahora le toca dirigir por decisión de León XIV, con lo cual León XIV está siguiendo los pasos y profundizando la onda y la política que dejó el Papa Pancho. El Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral fue instituido en el año 2016 para promover el desarrollo de las personas, la justicia, la paz, el cuidado del medio ambiente y todo tipo de temas relacionados con la caridad, los derechos humanos y la ayuda de los necesitados. Lo cierto es que en los últimos años, además de esta mujer, hay otras que han sido incorporadas. Se trata de la monja Simona Brambilla, que es prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y la mexicana, Montse Alvarado, que es la primera mujer laica en dirigir toda la comunicación vaticana. Medios de comunicación del Vaticano. Una mujer y laica. Y encima, sudaca. ¿Qué te parece? Anochece en Buenos Aires, que no es poco. Para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio.
Muy bien, estamos en el aire y tal cual lo anunciado al inicio de nuestro programa, hoy tenemos un invitado de lujo, un invitado que, bueno, se llama Gustavo Dalmaso, es porteño. ¿En qué orden? Porque sos varias cosas, sos profesor universitario, sos periodista, historiador. ¿En qué orden? Mi título es graduado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras. Ahí doy clases. Ajá. Escribo eventualmente para algún medio, pero no me definiría como periodista. Ajá. Y sí soy historiador porque investigo y tengo paper, dos libros publicados. Mira. Un historiador por vocación y un profesor de historia laboral. Bien, entonces, profesor de historia moderna, tengo entendido. Historia contemporánea. Contemporánea en la Facultad de Filosofía y Letras. Muy bien, de la UBA. Exactamente. Muy bien, luego historiador y también ejerciendo el periodismo. Sí, algo. El periodismo de opinión. Exactamente. Digamos. En donde también un poco te dedicas a la investigación. Exactamente. En el tema. Son todos temas de historia los que trato. No de otra cosa. ¿Cómo nació esta vocación? ¿Desde pequeño? Sí, creo que sí. Me gustaba hojear la biblioteca de mi padre, Ajá. que tenía muchos libros de historia. Ajá. Eso ya es un indicio. Ya es un indicio. Me gustaba sentarme en ese sillón donde él se sentaba al lado de una biblioteca. Tengo la idea que esa historia universal de César Cantú, la de Vicente Fidel López, esas colecciones maravillosas que había, aunque sea miraba las figuritas y las ilustraciones. Claro. Después empecé a comprar la revista Todo es Historia siendo adolescente. Félix Luna. Exactamente. Sí, y Palucho terminé Luna. escribiendo en la revista Todo es Historia muchos años después. Sí, se vendía en los kioscos, me acuerdo. Exactamente. Era muy leída. Era muy leída. Sí, Es sí. una pena. Hoy ya ese tipo de medios no existen. Claro. Creo que sale online, Ujú. pero no tiene la fuerza que... Y bueno, con Félix Luna me dio la posibilidad de escribir y más tarde publicar un libro a raíz de un artículo que escribí en la revista. Estoy hablando de esto hace más de 25 años atrás. Así que siempre tuve una vinculación con la historia. Como buen hijo de abogado empecé estudiando Derecho y después me fui a Filosofía y Letras, Claro. con la idea de estudiar Antropología. Ujú. Y ahí descubrí que existía una carrera que se llamaba Historia. Mirá vos. Yo pensé que era una cuestión solo de los profesorados. En un mundo donde uno no existía internet, entonces tenías que ir al mimeógrafo de la vieja facultad Sí. para tener un programa, por Sí, ejemplo. claro. Y ahí empecé a estudiar historia, que me llevó muchos años, y nunca me fui de la facultad, porque ni bien me recibí, empecé a trabajar en la cátedra, que sigo haciéndolo hasta el día de hoy. Vos sabés que acabas de decir una gran verdad, porque yo soy abogado y a mí siempre me apasionó la historia, pero desde chiquito todavía tengo, cuando era pibe, papá había comprado la colección de Lo sé todo. Sí. Y en Lo sé todo yo me tiraba en el piso de casa, y abría el Lo sé todo y leía las historias de la humanidad, desde la Biblia hasta Sí. los filisteos, qué sé yo, Sansón y todo eso, y me encantaba porque me transportaba y yo le daba vida a todas esas historias, ¿no? Claro. Entonces resulta ser que en la Facultad de Derecho uno ve un poco de historia también. Exacto. Pero cada vez que yo, bueno, a mí las 2/3 partes de mi carrera la hice en la dictadura militar, en donde para cursar tenías que ir a un sorteo, ¿no? Claro. Entonces, estudié como libre, iba como Claro. libre para avanzar.
porque todas eran dificultades para el sorteo, ¿viste? Entonces, yo hacía mucho hincapié en la parte de la materia histórica, y me acuerdo que en alguna oportunidad un profesor me dice: bueno, Álvarez Pereira, muy bien, con la historia 10 puntos, pero dígame qué dice el artículo número tal, ¿viste? Y se lo dije más o menos, ¿no? Pero evidentemente hay una tendencia. Bueno, ahí, mis profesores de historia en el colegio secundario eran abogados. Claro. Era muy común esto del abogado que le gustaba la historia. Otro tipo de abogado al actual, seguramente, donde los niveles de especialización no eran tan grandes como son ahora. Donde había una cultura general mucho más amplia en un profesional como era el abogado, ¿no? Claro. Y siempre se mezcló un poco esa pasión por la historia, gusto por la historia y el ejercicio del derecho. Inclusive ha habido grandes historiadores como el Pepe José María Rosa, que era abogado. Era abogado. Y llegó a ejercer la profesión, pero después la dejó por su pasión por la investigación histórica, y él fue uno de los capos del revisionismo, ¿no? Bueno, hay dos, se podría decir como dos escuelas. Una cosa es la historia en la Facultad de Derecho, Levene. Sí, sí. Tahuanzuategui, con toda la gente. Sí, señor, lo tuve de profesor. Claro, bueno, maravilloso profesor. Sí. Y hay toda otra corriente que apareció en la Facultad de Filosofía y Letras a partir de 1904, cuando se creó la carrera de Historia, como una de las 8 carreras que tiene la facultad. Entonces hubo dos matrices formadoras de historiadores, unos con títulos de abogado y otros con títulos de profesores. Que bueno, son dos tradiciones muy interesantes que tuvo la historiografía argentina. Seguro, ¿no? Sí, sí. Una historia argentina breve comparada con otros países como Francia, por ejemplo. Digo Francia porque le quiero meter un cachito de mundial al asunto, ¿no? Me estoy olfateando que puede llegar a haber una final franco-argentina nuevamente, ¿no? Vamos a ver. Me parece, y que por ahí se podría transformar en una especie de clásico, te digo, el mundial, ¿no? Ya hubo una vez un final. Sí, y creo que le sacamos el campeonato a los franceses. Claro, pero antes también ellos, me parecen, yo no soy un hubo varios memorista del en los fútbol. Mundiales hubo varios los encuentros. Partidos entre Francia y Argentina siempre fueron picantes, ¿no? Sí. Aparte, los franceses juegan bien al fútbol, tienen una excelente técnica. Y bueno, a pesar, volviendo a la historia de nuestra corta historia, es una historia muy, pero muy intensa, ¿no? Sí. Breve, pero picantona, ¿no? Sí. Y bueno, depende de dónde la quieras tomar también. Sí, por supuesto. Porque podría dar que también permitirnos preguntarnos desde cuándo. A ver, me interesa ese interrogante. ¿Por qué desde cuándo? Mirá, indudablemente en lo que hoy es el territorio argentino hay una historia muy antigua de distintas culturas que atravesaron este territorio. Algunas muy efímeras, nunca tuvieron el desarrollo de civilizaciones como la maya, la azteca, pero sí influidas por ejemplo, los diaguitas influidos por el imperio incaico. Claro. Yo no creo que eso sea la Argentina. Eso era un territorio que fue conquistado por España y se va formando algo que tiene que ver con el virreinato, la prolongación de España, y algún día empezamos a transitar un camino de cierta independencia, que es lo que supuestamente vamos a hablar esta noche. Sí, sí. Y las interpretaciones pueden ser diversas. ¿Qué fecha es como los
los astrólogos. ¿Qué fecha le ponen para hacerle la carta natal a la Argentina? Claro. Le van a poner el 25 de mayo, le van a poner el 9 de julio, le van a poner el 1 de mayo, Día de la Constitución, le van a poner el día, que no me acuerdo cuál fue, que vencieron a Tejedor y se nacionalizó la capital federal. ¿Cuándo? Es un interrogante. Sí, porque es una historia muy compleja, es un proceso de la independencia. De independencia y de formación del Estado Nacional. Claro. Este es el tema. Claro. No podemos decir que hay Argentina en 1810. No. De hecho, la primera vez que se utiliza el término nación argentina es en la Constitución Unitaria del 26. Uh-huh. Ahí se habla de nación argentina. Mirá vos. Después se va a hablar de confederación argentina, etcétera, etcétera. Pero bueno, queda abierta la pregunta de cuándo nació la Argentina. Podemos ponerle, yo me inclinaría a decir que puede ser el 9 de julio, Uh-huh. A pesar de que es la independencia de las Provincias Unidas, no de la Argentina. Las Provincias Unidas es una interpretación también abierta. Es uno de los nombres oficiales de nuestro país en la Constitución Nacional. Claro, exactamente. ¿No? República Argentina, Confederación Argentina y Provincias Unidas del Río de la Plata. Exactamente. ¿Verdad? Así que no estaría... No. Que llega hasta el sur de Bolivia, inclusive, Tarija, claro. Que fue parte del territorio nacional hasta 1838. Así que, y el Río de la Plata tiene que ver con el virreinato del Río de la Plata. Era la plaza fuerte que los Borbones establecen en Buenos Aires cuando hacen la reforma y crean este virreinato. Y de alguna manera, en el proceso de independencia se hereda la idea de volver a constituir una nación independiente en base a lo que fue el virreinato. O la idea bolivariana de crear la nación para los sudamericanos. Y fíjate que siempre da un poco de vuelta esa situación y es utilizada por distintas procedencias políticas, gobiernos, etcétera, etcétera, de la unidad latinoamericana, que en general es un patrimonio de los nacionalismos populares de América Latina. Ajá. Pero fíjate que también la van a empezar a usar los que criticaban esa idea. Ajá. La van a empezar a usar porque ganaron las elecciones en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Chile, en Bolivia. Entonces, ¿quién te dice que tenemos una unidad mileísta latinoamericana dentro de un rato? Podría ser. Podría ser. Van a utilizar esa cuestión seguramente de una manera medio pueril y poco sostenida. Claro. Digamos, el proceso de la argentinidad, ¿no? Es algo como todos los procesos, digamos, de elaboración de identidad cultural. Uh-huh. Son lentos. Son lentos, no surgen inmediatamente, demandan tiempo y también muchas contradicciones también esto implica, porque mientras uno va caminando va resolviendo esas contradicciones, ¿verdad? Claro. Sin duda alguna, como vos bien decís, este territorio estaba ocupado por pueblos originarios, con culturas. El imperio inca llega hasta Tucumán. Claro. Una vez una persona que sabía más que yo me dice, Tucumán en quichua, significa hasta acá llegamos. Claro. Pero también tuvimos una gran cultura que fue la cultura tupí-guaraní. Exacto. ¿No? Que abarcaba no solamente lo que hoy es el Paraguay, mucho más, y que fue una gran cultura. Exactamente. Entonces, como siempre ocurre con los procesos de dominación y de colonización, una vez lo escuchaba a Mariano Grondona, uh-huh, que decía
una cosa muy interesante. Lo único que no pudo impedir la Inquisición, la religión, la Iglesia, y los burócratas funcionarios españoles, fue que, en definitiva, un español se juntara en la cama con una mujer criolla, digamos, o originaria. Y de ahí nació una nueva cosa, que es el criollo, digamos. Exactamente. Que podía ser ideológicamente estar de acuerdo con el rey de España, pero tenía una diferencia fundamental. Había nacido acá, ¿no? Es muy interesante eso, porque tenemos que estar pendientes para estudiar nuestros procesos de qué sucedió en España. España tiene una originalidad. La originalidad de que con la ocupación bereber, con la instalación del Islam, España no perdió su lengua ni su religión. Claro. Si nosotros vemos el norte de África, que era cristiano, se convierte en un norte musulmán. Sí, sí. España no. España es particularmente cristiana y castiza en ese sentido, castiza con Z. Y vos fíjate que en agosto de 1492 cae la última plaza de los árabes en la península. Y ellos salen poquito tiempo después hacia América. En Granada, ¿no? Exactamente, claro, exactamente. Viene continúa la expansión española. Entonces, tenemos que pensar que esos españoles, muchos de ellos de la zona de Extremadura, la más pobre de España, vinieron prácticamente en cajitas de fósforos, claro, a un mundo que no sabían qué era. Claro. La conquista es algo impresionante. Sí, sí. Y sin ninguna duda fue violenta, como es violenta la historia humana, pero el español, yo creo que legó la lengua y legó la religión, a diferencia de otros procesos de conquista. Y con la violencia, sin ninguna duda, no la estoy sacando de contexto para entrar en una historia rosa de la colonización, pero el español no le hizo asco al indio, y mucho menos a la India. El español se fundió con el indio. Malinche, por ejemplo. Exactamente. Cortés. Exactamente. Por eso nuestro interior profundo tiene mucho que ver con lo español, con lo católico, que diferente al proceso del rioplatense. Entonces, si rastreamos en los orígenes de cualquier santiagueño, de muchos santiagueños, vamos a ver que en algún momento hubo indio y español. Sí, sí. Y salió esta formidable cultura criolla. Claro. Sin duda, somos un continente, como alguna vez me comentó una persona, que somos un continente que él la definió como un gran laboratorio genético viviente. Exactamente. Desde el Río Bravo hasta Ushuaia, ¿no? Exactamente. Y evidentemente podemos marcar algunos hechos, digamos, que fueron convergiendo hacia la nacionalidad argentina, ¿no? Sí. Partiendo del hecho de que en toda sociedad hay una élite, hay una clase más cultivada, que tiene acceso a la cultura, a la educación, y esta élite se dio acá con una influencia de las ideas que venían de Europa, y sobre todo fue muy importante una universidad, porque los cordobeses siempre hablan de la docta, y yo digo que siempre hubo una universidad más importante que la docta, porque la docta se especializaba en derecho canónico, pero no se leía el contrato social de Rousseau, claro, que era una obra subversiva para la época. Donde sí se leía era en Chuquisaca, claro, ¿no? Que era la gran universidad. Y de ahí van a surgir los capos
o los líderes de lo que luego va a ser el movimiento del 25 de mayo de 1810, con una antesala, un paso previo, que es la revolución de 1809, creo que en Chuquisaca. Exactamente. Bien decís, tenemos que tener, yo pondría algunas cositas antes, ¿no? Que es, hay procesos de independencia en todo el Atlántico, porque tenemos Estados Unidos, que hace poco cumplió los 250 años de existencia. Yo creo que era el cumpleaños de Trump. No, parece Trump, que no. Ni de Trump, dije, qué bien ni que Milei. está, con 250 años está bárbaro. 250 años. Tiene capacidad de daño todavía. Y tenemos que contar también que en 1808, 2 de mayo, es el aniversario de la independencia española, independencia de los franceses. Claro. Entonces hay todo un proceso continental que hubo una historiografía que hizo, sobre todo de posguerra, post Segunda Guerra Mundial, que hizo mucha hincapié en esto. Y nosotros tenemos que también contar, creo que no es menor, el tema de las invasiones inglesas. A eso me quería dirigir. Porque las invasiones inglesas terminan de alguna manera formando un ejército popular, porque no es un ejército profesional. Exacto. Termina teniendo vínculos con los comerciantes de Buenos Aires, que están muchos de ellos emparentados con los ingleses, y con el pueblo de Buenos Aires, que es muy distinto a un proceso, como vos decís, en la Docta, o en Lima, o en Chuquisaca. Entonces, a partir de un acontecimiento, como fueron las invasiones, la resistencia popular a las invasiones y el proceso del 25 de mayo, que es un proceso porteño por antonomasia, que la historiografía la impuso de alguna manera al interior. Con esto no estoy diciendo que en Jujuy no hay que celebrar el 25 de mayo, sino que no es tan representativo como es para nosotros, los porteños. Exacto. Nosotros tenemos el cabildo. El interior tiene edificios de cabildo, pero representan otras cuestiones. Entonces, a partir de ahí se arma un proceso que tenemos que también tener en cuenta Artigas, quizás el primero que pensó federalismo e independencia, el Congreso de Entre Ríos en 1815, y vamos a llegar a retomar un congreso. Digo retomar en Tucumán en 1816. ¿Por qué? Porque la verdad es la continuación de la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13 tenía como objetivo declarar la independencia y buscar una forma de gobierno. Esos dos objetivos no los cumplió, cumplió otros. Entonces, de alguna manera se considera que el Congreso de Tucumán es la continuidad. Pensemos que en aquellos años, ir de lado a lado llevaba su tiempo. Claro que sí. Entonces ahí vamos a tener una declaración de la independencia de las Provincias Unidas, del Río de la Plata, como hablamos antes. Concretamente es de Sudamérica, lo deja muy abierto, pero tampoco se ponen de acuerdo en la forma de gobierno. Es decir, nosotros tenemos unos 50 años de guerra civil para ver qué forma de gobierno íbamos a tener. Esto también sucede en otras regiones. Sucedió en Brasil, federalistas y centralistas, liberales y conservadores en Colombia. Eso es una problemática de toda la región, salvo en los países unitarios como Chile y Uruguay, donde no es. Sin embargo, Uruguay tiene una guerra civil por otros motivos, tal vez. De tal manera que, bueno, vamos a llegar en algún momento a definir un régimen político. El régimen político de la independencia, sin ninguna duda, hubiera sido un régimen monárquico. Bueno, Belgrano estaba con esa idea, con la famosa idea del príncipe inca, inclusive
la gente no lo sabe, que en el cementerio de la Recoleta reposaron los restos de un Condorcanqui, Sí. que era el tío, sobrino, primo de Tupac Amaru, Claro. que estaba acá en Buenos Aires, y era el candidato que tenía, me parece, Claro. Belgrano, para encabezar una monarquía inca en las Provincias Unidas. Claro, digamos. no es descabellado, porque aquel mundo de principios del siglo XIX era un mundo de monarquías. Claro. De hecho, Iturbide I va a ser emperador de México en 1821. El Brasil va a tener una monarquía desde el Grito de Ipiranga hasta 1889. En nuestra calle en Constitución, 15 de noviembre, es 15 de noviembre de 1889. Es cuando cayó el imperio y se establece la República Bella, como dicen los historiadores brasileros. Entonces, la idea de una dinastía inca también se le tiene que sumar la posibilidad de lo que eran los carlotistas, que querían que la mujer, Carlota Joaquina, la mujer del rey del Brasil, hermana de Fernando VII, Ajá. fuera la monarca de estas regiones. La verdad, la idea no estaba muy mal pensada, porque seguramente lo que querían evitar era la guerra con España. La larga guerra que tuvimos con España. Los brasileros eso lo resolvieron. Tiraron 2 o 3 tiros al aire y dejaron al hijo del rey como emperador del Brasil. Claro. Entonces los Braganza gobernaban, reinaban en un lado y en el otro del Atlántico. Acá no se llegó. El republicanismo es muy antiguo también en la tradición sudamericana, y sobre todo en la tradición rioplatense, porque se hablaba el término también república no es exactamente lo que hoy entendemos por una república. La república tiene que ver con la división de poderes, fundamentalmente, con la autonomía de las ciudades. Montesquieu. Claro, exactamente. Montesquieu. Exactamente. Sí, señor. Entonces, bueno, vamos a tener un largo proceso para llegar a ser independientes. Esta fue la gran discusión en Guayaquil. Se dice que en Guayaquil, entre los grandes líderes de la primera independencia, ¿no? Entre Bolívar y San Martín, que Bolívar decía no, república, San Martín decía monarquía. Sí. Sí, ¿no? podría haber sido esa la diferencia. Yo creo que la diferencia estaba en quién conducía este proceso. Porque Bolívar también tuvo sus simpatías monárquicas, porque no era raro ser monárquico. El que podemos decir que era un republicano cabal fue Artigas. Claro. Pero no, ni San Martín ni Bolívar tenían esa posición. Creo que hubo una repartija de poder, un San Martín muy abandonado por Buenos Aires. Sí. Siempre Buenos Aires hizo lo posible para que San Martín no hiciera lo que finalmente terminó haciendo. Acá lo tenía el bueno de Rivadavia, San Martín. Por supuesto, claro. Entonces, bueno, por eso San Martín no se va, no vuelve, y cuando intentó volver no bajó ni del barco. Claro. Y se retiró otra vez para se Europa. fue para salvarse la vida, porque se estaba fue para esperando acá don Bernardino. Y, claro. Le dijeron, che, tomátela. Él llega justo cuando es el golpe de Lavalle. Claro. Entonces es una situación muy inestable. Pero creo que además es un hombre que se va con la profunda tristeza de que lo que había liberado era una situación calamitosa. Claro. De guerra civil y de enfrentamiento. Sí. Si hay algo, San Martín es un hombre de orden. Es militar. Es militar, es un hombre de orden, ve los procesos, porque vive en Europa, ve los procesos de
de desorden social, apoya la independencia de Bélgica en 1830, pero bajo ningún aspecto le gustan los aspectos revolucionarios que tenían esos movimientos que cuestionaban el orden social, ¿no? Entonces, bueno, San Martín, como digo, es un hombre de orden. Y yo creo que a pesar de haber combatido contra las tropas napoleónicas en Bailén, creo que San Martín era un gran admirador de Napoleón. Por supuesto, sí. Conoce. Porque Napoleón, ¿qué viene a representar en Francia? Después de 10 años de anarquía, de terror, de quilombo, de la revolución, el Bonaparte dice, bueno, pongamos un poco de orden. Exactamente. Y él lo hace a través del imperio, pero él lleva a la praxis las ideas de la revolución, en definitiva. Como emperador. Como emperador. Pero lo hace. Bueno, de hecho, era emperador de los franceses. Claro. Es un pequeño detalle. Volviendo, no quiero dejar pasar que Napoleón es admirado como estratega, no solo por San Martín. Yo creo que en las academias militares hasta el día de hoy se debe estudiar algunas estrategias de Napoleón. Totalmente. Sí. Y Napoleón es una síntesis, de alguna manera, del viejo orden con el nuevo. Es decir, incorpora una novedad dentro de un esquema de imperio. Claro. Dicta una nueva constitución, pero es cierto, le devuelve tierras a la antigua nobleza, pero también constituye propietarios. Es un juego muy amplio el que hace Napoleón. De hecho, que quedó un término que ya no se usa, que es el de bonapartismo, que tiene que ver también con los dos Bonapartes, que juegan por izquierdas y por derechas de alguna manera. Ahora, ese término lo usaba el Colorado Ramos, que hablaba del bonapartismo para referirse al peronismo. Sí. Después se dejó de usar y, bueno, hoy se utiliza de manera mecánica y no necesariamente muy acertada el de populismo, que terminó siendo una etiqueta casi de un producto de supermercado. Y Abelardo terminó siendo embajador de Menem. Exactamente, en México. Bueno, en fin, yo creo que fueron... sí, fue una especie de premio de todos los años que luchó. Fue un gran historiador, un gran polemista, un gran escritor, original en el tema de la izquierda nacional. Trotskismo criollo. Exactamente. Y el reconocimiento que hace algunas situaciones, como por ejemplo a Roca, cuando hoy se ha convertido en moneda corriente, criticarlo, seguramente sin mucho fundamento, porque Roca es el creador del Estado laico, del Estado nacional, y Ramos eso sin duda lo valora. Después, bueno, cuando se dedicó a la política, todos sabemos que nos podemos equivocar. Entonces lo fue a ver a Galtieri y aprovechó para decirle, ya que echamos a los ingleses, ¿por qué no echamos al alemán? Refiriéndose al ministro de Economía, Roberto Alemann. que tenía Galtieri. Sí. Vos sabés que me llama la atención lo siguiente. Vos dijiste que en la Revolución de Mayo generó milicias populares, ejércitos no profesionales, populares, apoyados por los comerciantes, ¿no? ¿Por qué la Argentina nunca pudo constituir, a diferencia, por ejemplo, del Brasil, una burguesía comercial con identidad nacional? Que al momento de desarrollar, ya que estamos hablando de la independencia, de apoyar un proyecto de independencia y de desarrollo nacional, de liberación, digamos, y de autonomía, de soberanía, que los hubo en la Argentina, hubo, siempre jugaron en contra. ¿Qué es lo que pasa con este país? Se me ocurre que habría que pensar en las oligarquías locales y en las regiones. Sí. Nuestro país está formado por el Río de la Plata, por el litoral, por Cuyo,
y por la región norte. Entonces son viejas oligarquías vinculadas a la tierra y en menor medida al mercado exterior. Eso es un patrimonio mayor de Buenos Aires. Y nuestra vinculación con la tierra hace que los desarrollos de las manufacturas no alcanzaran los niveles que alcanzaron, por ejemplo, en Brasil. Claro. Es otra conformación. Por donde, bueno, podrían ser varias las causas. Lo concreto, que el peso de la tierra es muy importante en la conformación del Estado argentino. Claro. Un gran industrialista, fue Carlos Pellegrini, pero nunca convenció del todo a los suyos. A los suyos me refiero a la gente del Partido Autonomista Nacional, que era gente dueños de tierra. Claro. Entonces, si soy dueño de la riqueza, la pregunta sería, ¿para qué me voy a poner a fabricar? Claro. Los fabricantes, si uno ve las listas de las autoridades de la Unión Industrial Argentina, son extranjeros, son apellidos alemanes, ingleses, franceses, italianos. La industria era para ellos, de alguna manera. Claro. Creo que sí tuvimos una burguesía nacional, no muy convencida tal vez de lo que eran, en el proceso de sustitución de importaciones. Pero esto quedó atrás. Recordemos que durante el menemismo, la cantidad de empresas de la burguesía nacional que pasaron a capitales extranjeros. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora? ¿Qué es lo que sí, continúa sucediendo? Más rápido todavía. Más rápido porque ahora se llevaron puesto la pequeña y mediana empresa. No es lo mismo Fordabat cuando vende en los 90, no es lo mismo Pérez Compán cuando vende en los 90, que el tallerista de acá a la vuelta que tiene que cerrar, porque ese no le vende a nadie. Claro. Entonces, podríamos decir que Argentina, no sé si me cuesta pensar que tenga vocación de una burguesía vinculada con el desarrollo interno. No sé, me parece que estamos en una situación tan traumática que es muy difícil describirla, diagnosticarla, porque daría la impresión que esto que estamos hablando de la independencia hoy ya no tiene como sentido. Parece que se ha perdido todo. Creo que por mantener determinado orden macroeconómico, creo que muchos argentinos se han olvidado de la independencia. Si la Argentina tiene una estrella más en la bandera norteamericana, y no dudo que mucha gente estaría orgullosa de que, diría, qué éxito, ¿no? Hay un gran cuco de la historia argentina, superado tal vez últimamente por una mujer, ¿no?, que se llama Cristina. Este gran cuco se llama don Juan Manuel de Rosas, que para mí es una figura clave en cuanto a la búsqueda de la identidad nacional, a punto tal que San Martín tiene un reconocimiento muy claro y que tiene que ver con una de las grandes vías navegables del mundo, y con un gran impacto comercial y económica, como es el río Paraná, que nuevamente ha sido concesionado por este gobierno por 30 años más, y por donde sale nada más y nada menos que el 80% de el comercio de nuestro país al exterior. ¿Qué opinión te merece esa? Porque él quiso reconstruir el virreinato, en cierta forma. Sí, Rosas es un conservador. Sí, un estanciero. Decidido. Estaba pensando, días pasados, Carlos Pañi en La Nación la entrevistó a Marcela Ternavasio, una extraordinaria profesora de la Universidad Nacional de Rosario, con un libro que tengo, pero todavía no leí, nuevo, sobre Rosas. Sí. Donde se pretenden hacer algunas comparaciones con Milei, como Rosas un tipo disruptivo que viene de afuera de la política. Ajá. Como no leí el libro, no voy a opinar. Sí.
Me cuesta esa comparación, te diría casi me duele y me ofende, pensando en Rosas, que lo comparen. Rosas es un hacendado, es un hacendado que juega en la política mucho antes de ser gobernador. Sí. El pacto de Venegas de 1821 entre Buenos Aires y Santa Fe es entregarle tantos miles de cabezas de ganado a López. Eso lo pone de su bolsillo. Y así entra a la política. Después tiene la característica de ser un gobierno que se fue convirtiendo en autoritario, sin ninguna duda. Es un gobierno plebiscitario. Es decir, llama al pueblo, convoca al pueblo todo el tiempo. Sí, sí. Presenta su renuncia a la candidatura como gobernador, pero después se alarga el periodo, que pasó de 3 a 5 años, y se hace elegir. Claro. Es un gran conocedor del campo popular. Él iba con Encarnación a las cofradías de africanos en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Telmo, conoce al indio perfectamente, habla con ellos en su misma lengua. Claro. Y tiene una idea, sin ninguna duda, de eso que fue la Confederación Argentina. No alcanza a cumplir con el Pacto Federal. Es difícil porque el Pacto Federal establecía que había que llamar a una convención constituyente y dictar una constitución. Y eso no lo hace. Yo creo que Rosas, en ese sentido, fue un hombre de antiguo régimen. Claro. Es un hombre más del siglo XVIII que del siglo XIX. Claro. Y bueno, indudablemente se convirtió en el gran cuco de la política liberal argentina. Pensemos que sus restos recién van a volver en el año 89, cuando Menem es presidente. Exactamente. Perón tampoco lo trajo, a pesar de haber nombrado a un descendiente, pariente medio lejano, pero profundamente rosista, Manuel de Anchorena, como embajador. Sí. Acá también hay que decir que la verdad, la vinculación del peronismo con el rosismo, el nacionalismo, nunca fue una relación muy fluida, que digamos. Perón nacionaliza los ferrocarriles y pone a todo el panteón liberal, Urquiza, Roca, Belgrano. Las estaciones. Exacto. Pero el revisionismo opera sobre el peronismo mucho tiempo después, sobre todo después del 55. Entonces no vienen los restos de Rosas en esa época. Después la dictadura interrumpe ese trámite, que estaba enfocado, pero no se cumple. Y finalmente es Menem el que lo trae, que levanta el monumento que tiene en diagonal al monumento maravilloso. Sí. En San Benito de Palermo. Exactamente, porque enfrente está el monumento Sarmiento. Y el monumento Sarmiento es la entrada a la quinta de San Benito de Palermo. Es decir, los liberales han sido en ese sentido bastante vengativos. Crueles. Exactamente, no solo le cambian el nombre al CCK, ya tienen prácticas pretéritas de este tipo de... Bueno, finalmente Rosas está descansando en su ciudad. Donde tenía que estar. Donde tenía que estar, en el mausoleo que él mandó construir para su madre. Mirá vos. Ahí está. En Recoleta. Exactamente, está en la Recoleta. Es un mausoleo que debe tener, yo tengo la lista por ahí, debe tener cerca de 150 o más muertos enterrados. Ay, obviamente hay por reducción de restos, ¿no? Claro. Pero hay parientes de Rosas de todo tipo. Y él se encuentra ahí finalmente después de los años de profunda venganza que hubo. Claro. De hecho, en su testamento, él no quiere que traigan los restos a la Argentina hasta que Argentina no le reconozca los servicios prestados a la nación. Fue uno de los pocos hombres públicos que hubo en nuestra historia que comenzó siendo extremadamente rico y terminó siendo muy pobre. Y nunca se le pudo demostrar
un acto de corrupción económica. Hubo como corresponde, una comisión investigadora que duró 10 años y no llegó a nada. Claro. Era sabio Perón cuando decía: cuando no querramos ningún resultado, hagamos una comisión investigadora. Que no pasa nada. Bueno, mismo le pasó a él. Sí. El libro negro de la segunda tiranía. Después no se pudo probar casi nada. Lógico. Bueno, a Rosas le pasó algo parecido. Lo persiguen realmente con saña. Y es una saña que continuó durante el siglo XX también. Están las versiones de versiones que no tienen asidero, de que Hipólito Yrigoyen era hija natural de Rosas. Entonces hubo liberales en aquel tiempo que decían que el Yrigoyen de costado tenía cierta similitud facial con Rosas. Y Rosas se convirtió en mala palabra. De hecho, había una canción popular del peronismo en el 73 que decía algo así como que se viene la tercera tiranía, porque tenía la continuidad. La primera era la de Rosas, la segunda era la de Perón. Así que bueno, realmente hay que reconocerle a Menem esa operación, que por supuesto no es una jugada inocente, fue una jugada que tenía que ver con el perdón que va a otorgar después a unos y a otros. Exactamente. Pero bueno, no deja de aparecer Rosas en el billete de 20. Bueno, eso creo que es un reconocimiento que hay que hacerle a Menem, como seguramente le vamos a hacer más de uno a este paso. Decime, en los últimos minutos que nos quedan, esto nos quedó corto, no hemos tenido una sola interrupción musical, te digo. Muy bien. Porque, Marcos, interesantísima la cosa. Si hoy, invasiones ingresas, Rosas, Belgrano, qué sé yo, Castelli, Moreno, eran pibes, gente muy joven, ¿no? Algunos fueron como voluntarios para pelear con Liniers y qué sé yo. Castelli era un gran admirador de Liniers. ¿Qué pasaría si hoy pudieran revivir estos tipos y se enfrentaran a la actual coyuntura que está atravesando la Argentina? ¿Serían mileístas? ¿O serían estarían en la oposición más feroz? Inclusive Roca, te diría. Sí, yo les aconsejaría que se queden donde están, que no es necesario hacer. Por supuesto, no se puede saber qué pensarían de. Lo que sí podemos saber es de los que nombraste de atrás para adelante. Roca es un constructor de la nacionalidad, con la metodología de un hombre del siglo XIX. Tenía claro el Estado Nacional. Yo creo que jamás se hubiera animado a decir que lo iba a destruir, porque es el que lo construye. Claro. Obviamente Belgrano es un fisiócrata que cree en perfeccionar la agricultura para el desarrollo del país. Es decir, nuestro panteón nacional, hayan sido unitarios, federales, no importa, están pensando en la nación argentina. Acá tenemos un fenómeno muy extraño donde no aparece la nación argentina. Es más, fíjate que desapareció Alberdi. Alberdi fue usado para la campaña electoral. ¿Sabés que tuve el placer de hacerle una nota a Gastón Alberdi? Estuvo acá, en este mismo estudio. Mirá vos. Muy interesante, un tipo muy interesante. Sí. Pentanieto de Juan Bautista. Mirá vos, 5 generaciones después. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Así que no, yo creo que esto es otra cosa. No tiene nada que ver con nuestra historia.
por algún motivo hemos llegado a esta situación. Sería todo un programa nuevo hablar de cómo llegamos a esto. Y lo vamos a porque hacer, hay que reconocer también que algunas cosas pasaron para enojar tanto a los argentinos que hayan decidido que si tenían en el brazo un mosquito, se cortaron el brazo en vez de aplastar al mosquito. Y bueno, aquí estamos. Bueno, Gustavo, la verdad que ha sido un inmenso placer. Le vamos a mandar un saludo a una amiga común que tenemos, exactamente, Maura Ramos, que seguramente va a escuchar este programa. Y gracias a ella yo te conocí. Exactamente, además, por ella así nos conocimos. que naturaleza obliga a reconocerlo, ¿no? Perfecto. Y desde ya que vamos a volver a tenerte acá. Dale. Para seguir desarrollando temas de nuestra historia nacional y de lo que nos está pasando, por qué nos está pasando. Uh-huh. Yo creo que para sintetizar y cerrar, ¿qué te parece si tiene vigencia hoy día ese eslogan o esa consigna política tantas veces declamada, que es liberación o dependencia? No sé si tiene vigencia. Ajá. Creo que la sociedad que puso liberación o dependencia en la década del 70 es otra muy distinta, muy distinta. Yo creo que acá han cambiado muchas cosas. Cambió la sociedad, cambiaron las generaciones, fracasó la educación, porque si no, no podemos entender determinados parámetros. Hay una revolución tecnológica con la cual nunca contamos. El tema de los medios, etcétera, etcétera. El celular se conoce o se pretende conocer de otra manera. Me parece que liberación o dependencia puede llegar a ser una consigna que está en algunos sectores. También incluye a los jóvenes, no voy a demonizarlos porque tienen un voto pro Milei. Pero bueno, el mundo cambió mucho. Lo que pasa es que nosotros estamos adentro de ese cambio y no nos damos cuenta todavía. Es como la Primera Guerra Mundial. Creíamos que en 3 semanas o 3 meses se solucionaba. Sí. No, duró largos 4 años. Sí. Así que estamos en un tiempo de mucho cambio. Es muy difícil poder precisarlo. Claro. Bueno, Gustavo, nuestros oyentes van a estar chochos realmente con esta entrevista. Un placer. Para mí también lo ha sido. Y bueno, y mañana comamos unas ricas empanadas, un locrito, acordémonos de nuestros próceres y vayámonos preparando para el sábado. Exacto. A las 10 de la noche para enfrentar y comernos un rico chocolatito suizo. Bueno, perfecto. Un placer haber estado contigo y ya nos vamos a... Seguimos en contacto. Claro que sí. Muchas gracias. Bueno, muchachos, nos estamos excediendo de 3 minutos. Hicimos un lindo programa. Mañana comer un locrito, empanadas, un buen vinito y a prepararnos para el sábado, que podemos comer chocolate suizo o una fondue de queso también. ¡Epa! Mirá que da el clima para una fondue, con vinito blanco seco y vamos todavía. Vamos Argentina. No, un garrón. Y un garrón se hace con un puchero, qué sé yo, ¿viste? Un poco de chiquizuela y esas cosas. No, vamos a mantenernos optimistas, che. Después del otro día tenemos que ganar. Y nos vemos el jueves de la semana que viene en esto que se llama Anochece en Buenos Aires, para que la radio comunique y la memoria sea un ejercicio. ¡Chau! Entonaba esta canción. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por allí. Deben ser los gorilas, deben ser. Que andarán por aquí.
Radio con aguante. Piezas de realidad.